Creo que hoy el culto será uno de los más efímeros que va a tener la congregación en los últimos años. Así que a los hermanos diáconos que se preparen. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Salvador, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú le has dado a este vaso inútil, Señor, a este vaso de barro. Gracias, Señor, por ello. Gracias por haber puesto, Padre, en los corazones de mis pastores, darme esta gran responsabilidad. Gracias por mi esposa, Padre, por haberme soportado durante todo este tiempo. Y gracias por mis profesores, Señor, en el seminario, también que han sido benevolentes con este pecador. Te pido, Señor, que seas tú ahora el que hables. Que sea yo el que mengue, Señor, y que tú que crezca. Y te pido, Padre, que trabajes en los corazones de aquellas personas, Padre, que aún no te conocen. De aquellos seres, Señor, que están en sus casas y de que de alguna manera u otra tú has permitido, Señor, que vean la predicación de esta noche. Trabaja en sus corazones, Señor. Ten misericordia de sus vidas. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, la epístola a los romanos ha sido definida por muchos teólogos como una teología consumada. Ahí vemos una cristología completamente pura y vemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo expresado de una forma cristalina. Es por ello que muchos hombres del pasado, inclusive el propio Martín Lutero llamó a esta epístola como mi Catalina. Muchos hombres vinieron a los pies de Cristo a través de esta epístola, leyendo, escudriñando las Escrituras a través de ella. Y este servidor que también ha encontrado mucha revelación, muchas verdades en estas palabras. Doy gracias al Señor por esta epístola. Yo sé que mi pastor Pedro dice que no podemos tener una epístola preferida, pero definitivamente Romanos es mi angélica, usando los temas de Lutero. La verdad es que cuando prendemos los televisores, escuchamos la radio, vemos programas, vemos personas, estamos viendo un ataque continuamente al evangelio. Muchas personas están socavando las Escrituras, ignorando o con conocimiento de causa. Comienzan a hablar de la Biblia, comienzan a hablar en contra de la Biblia y comienzan a apoyar muchísimas situaciones que a la luz de las Escrituras son completamente inmorales. La pregunta que hacemos es, ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué ha pasado todo esto? Como había leído el hermano Pedro en Romanos 1, versos 18 al 27, habla de unas situaciones de pecado. Pero ¿será que la Biblia ya ha dejado de ser útil en estos días? ¿Fue que la Biblia fue solamente utilizada en este pasaje en los años 57 a 58 aproximadamente, cuando fue escrita para esa población especial, para aquellos judíos y para aquellos gentiles de la iglesia de Roma exclusivamente? ¿O es que la palabra de Dios todavía tiene efecto en el día de hoy? Yo quiero que vayan conmigo rápido a Romanos capítulo 15, verso 4. Y veamos lo que dice. Romanos capítulo 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes, llámese las Escrituras, para nuestra enseñanza se escribieron. Segunda de Tesalonicenses también dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. No dice en tiempo pasado fue útil, no dice en tiempo futuro será útil, dice en tiempo presente es útil. Y esa utilidad la tenemos hoy inclusive para redarguir aquellos corazones, para corregir aquellas personas que tienen un concepto completamente errado de las Escrituras. Este ataque contra la palabra de Dios no es algo nuevo. Muchos de nosotros nos sentimos compungidos y a veces hasta irados. Hermanos, debemos recordar que el Señor tiene perfecto control de todo y en todo momento. Este ataque empezó desde Génesis 3, cuando Adán comenzó a proponerle el pecado a Eva. Y ella, obviamente sabemos ya las consecuencias que hubieron. Pero el ataque contra el evangelio no es nuevo. Ahora, un primer punto que vemos aquí en el pasaje, capítulo 1, verso 18 es, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad. Definitivamente que esta sociedad está tratando de invertir los valores morales. Al tratar de sacar las escrituras de sus vidas, están invirtiendo todo lo que la Biblia enseña. Es como dice Isaías, esta sociedad a lo bueno llama malo y a lo malo está llamando bueno. Por eso Dios está airado. Permítame citar al doctor Ken Hams en su libro, y dice él: estos días son desafiantes. La sociedad en su conjunto se vuelve cada vez más anticristiana. Vemos el aumento constante de la homosexualidad, el apoyo a la demanda del aborto, el abandono del matrimonio, la falta de moralidad en la vestimenta, el aumento de la pornografía y el aumento al desacato de la ley. La pregunta es, ¿por qué Dios está airado? Está airado con el mundo por el pecado. Cuando vemos rápidamente en Romanos 1, verso 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Uno de los puntos de la ira de Dios radica en este. El hombre ha visto la revelación natural de Dios. El hombre sabe que hay Dios, sabe que existe Dios, pero opta en su corazón por vivir de espalda a Dios. ¿Por qué? Simplemente porque no quiere tener que darle cuentas a nadie. Por eso es algo completamente de ignorancia. Eso es imposible. En algún momento determinado, todo lo que estamos aquí, si el Señor no viene antes, vamos a pasar a la eternidad y vamos a dar cuenta a Dios de nuestros pecados y de nuestra vida, de todo lo bueno y lo malo que estuvimos aquí en el cuerpo. Entonces, tratar de vivir ignorando esta realidad simplemente es una necedad, como dicen las Escrituras. En los días de hoy, muchas personas se han sumado al tema del ateísmo y dicen: bueno, yo no creo en Dios. Ahora, ¿por qué tú crees en Dios? Simplemente no quiero creer en Dios. Prefiero no creer en Dios. Opto por no creer en Dios. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Esto es nuevo? No. Salmo dice el necio en su corazón: no hay Dios. No creer en Dios, no creer en la revelación de Dios es simplemente una necedad. Demos gracias al Señor, hermanos, que los que estamos hoy aquí tenemos una firme convicción en Dios. Creemos en Dios. Por eso, por la misericordia de Él, Él ha abierto nuestros corazones, nos ha revelado a su Hijo Jesucristo y a través de la fe en Él hemos sido salvos. Hay mucho mundo pagano allá afuera, el cual no cree en Dios. Y es porque tiene el entendimiento entenebrecido. Tiene una mente vacía y completamente negra. ¿Por qué? Porque Satanás tiene su mente llena de pecaminosidad, tiene su mente cerrada a la verdad del Evangelio. En siglos anteriores, muchas de las personas que eran científicos tenían como común denominador creer en Dios. No necesariamente que eran cristianos, que creían en el Señor Jesucristo de la forma en que nosotros confiamos en Jesús, sino que más bien sabían que había Dios. No obstante, en estos días, este mundo dice que aquel que es científico no puede creer en Dios, porque para ellos Dios es una fábula. Veamos solamente unos 4 ejemplos de estos científicos. El primero que tenemos aquí en la lista es Nicolás Copérnico. Antes de los tiempos de Nicolás, muchas personas entendían que la Tierra era el centro del universo. En pocas palabras, los planetas y el Sol giraban alrededor de la Tierra. Copérnico fue uno de los primeros que dijo que los planetas, incluyendo el planeta Tierra, giraba alrededor del Sol. Este señor dijo que la Biblia era infalible y por lo tanto él fue uno de los primeros de su tiempo que tenía un canon de las Escrituras. Si bien habían Biblias, él optó por él mismo redactar una Biblia, no una Biblia mutilada, no una Biblia que quita todo el concepto de Dios. Más bien, él hizo una Biblia para él mismo, porque en aquellos momentos era precario tener Biblia. No era necesariamente que todas las personas tenían Biblia, ya que eran sumamente costosas. Pues él, con sus recursos y con sus amistades, se pudo construir un canon de la Biblia. ¿Ustedes creen, señores, que la acción de esta persona era de una persona que no creía en Dios? No, absolutamente no creía en Dios. Un segundo ejemplo vemos Isaac Newton, aquel científico que uno de los primeros que tuvo la teoría de la gravedad
Dice él, cuán grande es Dios y nuestra ciencia una pequeñez. Miren el concepto de este gran hombre. Tenemos a Galileo Galilei, aquel científico que decía que cuando tú sueltas dos cuerpos de diferentes masas a la misma altura, llegan a la Tierra al mismo momento, al mismo instante, decía él. La Biblia no puede equivocarse. Y por último, Albert Einstein, aquel que tenía un coeficiente intelectual que algunos estiman entre 164, decía él, quiero saber cómo Dios creó este mundo, quiero conocer sus ideas. Hoy en día, los científicos o pseudocientíficos, mientras más anticristianos, mientras más ateos, más sabios son. Pero la Biblia lo declara y lo define claramente como necios. Otro punto que quiero ver con ustedes es ¿por qué Dios está airado? Bueno, simplemente porque como han conocido a Dios, no le han glorificado como a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Saben que existe Dios, ven la evidencia tangible de Dios, pero optan por vivir de espalda a Dios. Verso 23, ya que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ustedes conocen muchas iglesias las cuales quieren ver a un Dios tangible. No se conforman con que Dios trabaje en sus corazones, sino más bien que quieren ver a un Dios tangible. Y de ahí que comienzan a inventarse muchos ídolos de barro, de madera, y comienzan a orarle. La Biblia claramente condena ese tipo de práctica. Y ellos dicen que no están idolatrando, que no están adorando a esa imagen, la están venerando. Mentira, es idolatría. Es idolatría en esta vida y será idolatría en la vida postrera. Es idolatría. Vayan conmigo por favor a Romanos capítulo 1 y sigan ahí en el verso 24. Y aquí hay una gran declaración. Por lo cual Dios también lo entregó. ¿A qué lo entregó Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Cuál es el concepto que tenemos aquí cuando decimos que Dios los entregó? Bueno, simplemente el concepto que vemos aquí es que Dios permitió que estas personas sigan con su pecado. Dios le está revelando a ellos que están en una situación de pecado. Ellos quieren seguir con su pecado, por lo tanto Dios ha permitido que este tipo de personas sigan con su pecado, a sabiendas de que tienen consecuencias eternas. Y ya en el verso 26 vemos, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí estamos hablando claramente de una práctica de homosexualidad, y en el verso 27 lo confirma. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. En estos días muchas personas han tratado de ir a la Biblia, entender estos pasajes y ver la realidad que pasa con los homosexuales. Y dicen, pero ¿cuál es el problema de ustedes los cristianos? ¿Por qué ustedes están confrontando tanto a este tipo de personas? No han hecho nada, no es pecado. Dejen ese tipo de personas que vivan como ellos quieren vivir. Ahora, ¿es eso lo que dice la palabra de Dios? ¿Es eso lo que la Biblia revela? ¿Es eso lo que vemos en las páginas inspiradas por un Dios todopoderoso y omnisciente? Muchos dicen, bueno, el problema es que la definición homosexual no existe en la Biblia, eso es cierto, pero la práctica homosexual está condenada en las Escrituras. La palabra homosexual proviene de dos términos, uno griego antiguo que se llama homus, igual, y de un latín que se llama sexus, sexo, mismo sexo, y algunas personas lo definen como una atracción sexual, comportamiento sexual entre miembros del mismo sexo o género. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el debate? ¿Por qué tenemos que tener debates con algunos grupos que apoyan la homosexualidad? Y gracias a Dios que todavía en este país se nos permite hablar de estos temas, o si no, creo que hoy mismo fuera preso.
Permítame citar al doctor Thomas Smith en su libro La homosexualidad con pasión y claridad en el debate. Dice él: los debates suelen enfrentar a gays y lesbianas narrando su emotiva experiencia de haber superado la duda y la persecución. Contra cristianos fríos y racionales, los espectadores reaccionan ante historias emotivas y animan al desvalido. Es más, dado que el valor reinante en la cultura moderna no es la verdad, sino la tolerancia, todo aquel que adopte una postura que desaprueba la conducta de los gays y lesbianas está condenado a perder el debate. De acuerdo con este autor, el cual es cristiano, es lo que está planteando. La sociedad no está enfocada en el cristianismo, la sociedad no está enfocada en lo que dice la palabra de Dios. La sociedad está mirando a los gays y lesbianas, a los homosexuales, como unas víctimas, y ellos saben eso. Por eso los gays y lesbianas, normalmente cuando usted lo ve en el televisor, lo ve como la persona que es la afligida, aquella persona que es la desvalida, aquella persona que necesita apoyo, aquella persona que necesita ayuda. Y por eso la sociedad, de una manera incoherente, los abraza y los adopta y los aupa y los ayuda. Y de ahí que han ellos tratado de formalizar muchos criterios para apoyo de la conducta homosexual. Vamos a ver solamente algunos de ellos. Un primer criterio es que la homosexualidad no es un pecado. Usted puede estar hablando con una persona que no sea homosexual, pero que tampoco sea un cristiano de convicciones fuertes, arraigadas en la palabra de Dios, y dice: yo no creo que la homosexualidad sea pecado. ¿Por qué? Porque simplemente esa conducta no afecta al otro y trata de circunscribir la práctica homosexual a que si tú afectas a otra persona, a un tercero, entonces sí es pecado. Si no afecta a un tercero, entonces no es pecado. Pero ese es el estándar que establece la palabra de Dios. Bien claro dice la Biblia que los caminos de Dios no son nuestros caminos y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Así que la definición de pecado no radica en que si tú afectas o no a un tercero. La definición de pecado es que esa acción va en contra de lo que la Escritura dice, va en contra de lo que establece la palabra de Dios. Y por eso ese es pecado. No es porque un hombre lo diga, es porque Dios así lo dice. Por lo tanto, es pecado. Un segundo punto que dicen es, bueno, el individuo homosexual nace. Porque desde chiquito yo lo veo que él tenía alguna conducta que quería un poquito jugar con las hembritas, o las hembritas veo que querían jugar con varoncitos. ¿Es eso correcto? Vayan conmigo por favor a Génesis capítulo 1. Vamos a leer rápidamente versos 26 al 27. Génesis 1. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer en el huerto de Edén, Él no creó un primer prototipo para tratar de ensayar con ese prototipo a ver si lo podía mejorar. No, el verso 31 dice: y vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera, por lo que desde el principio de la creación Dios creó un hombre y una mujer como la pareja ideal, como el estándar perfecto de la sociedad. No es que después trató de mejorarlo y metió en la ecuación a un gay o a una lesbiana, a un homosexual. No, eso es mentira. La pareja ideal fue un hombre y una mujer. Tanto así que entre ellos no pueden procrearse y tratan de buscar medios artificiales para tener hijos o adoptar niños. Entonces piensen ustedes, hermanos, si Dios creó un prototipo mejorado llamado homosexual, ¿por qué no le permitió que tuvieran hijos? No, el diseño original, un hombre y una mujer, ese es el diseño real. Eso es lo que dice la palabra. Todo fuera de ahí es pecado. Por lo tanto, la homosexualidad es pecado y la homosexualidad no se nace, se enseña. Tanto así, hay un tercer criterio que ellos dicen: bueno, Dios te ama tanto y te acepta tal como tú eres, ya que tú eres hijo de Dios. Por lo tanto, si tú eres homosexual, sigue tu práctica homosexual. No hay problema con eso. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Permítame leer rápidamente a Judas 4 y lo voy a tomar de otra traducción.
Dice, entonces, estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes y que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y Dios, y que por eso no debemos obedecerles. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará a esa gente. Por más que querramos apoyar a las parejas homosexuales, la Biblia claramente condena esta práctica. Es una pecaminosidad, es algo que va en contra de los estándares de Dios. Y de ahí que tratemos de algunas personas apoyándolo, diciendo, Dios te ama tanto que te acepta como no eres. No es verdad. Cristo sí nos amó. Por lo tanto, Él dejó su gloria, vino a la tierra y vino a morir por nosotros. Quitó de nosotros nuestros pecados. Ahora, si esa persona no cambia su práctica homosexual, está condenado a una eternidad sin Dios en el lago de fuego, la cual fue preparada originalmente para el diablo y sus ángeles. Pero si no cambian su conducta, van a parar a ese lugar. Y hay que 1 Corintios 6, 9, 10 también refuta esa enseñanza y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquellas personas que no son cristianas y que apoyan al homosexual y le dicen, Dios te ama tanto que puedes seguir con tu práctica, eso es mentira. La Biblia condena esa práctica y dice que si siguen en esa situación van a parar en condenación eterna. Un quinto estado, dice, la homosexualidad es una condición de la cual no hay retorno. Yo nunca he visto un ex gay. Y algunos dicen, bueno, yo conozco un ex ladrón, conozco una ex prostituta, pero yo no conozco un ex gay. Es cierto lo que dice la palabra. Volvamos otra vez a 1 Corintios, versos 9 y 10, y ahora enfoquémonos en el verso 11. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11, y estos erais algunos de vosotros. Está hablando de un tiempo pasado. Entonces estamos viendo, hermanos, que sí habían personas que podían tener ese tipo de tendencia en la ciudad de Corinto. Pero dice bien claro la palabra que esos eran algunos, pero ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Sean estas palabras para aquellas personas que de alguna manera están en sus casas, no son cristianas y tienen una tendencia homosexual. Si tú me estás viendo y de alguna forma prodigiosa el Señor ha permitido que tú veas este video, ya sea grabado o en vivo, permíteme decirte que aún hay esperanza para ti. Si tú sigues en una práctica homosexual, ya tuviste que es pecado, está en contra de los estándares de Dios, va en contra de la palabra de Dios, pero si sigues con esa vida pecaminosa, vas a parar al lago de fuego. Tú podrás decirme, bueno, yo he tratado de buscar ayuda en muchos profesionales y aún no he podido sacar de mí este deseo de una atracción por una persona del mismo sexo. Es obvio, amigo mío o amiga mía, que si no has ido a la Biblia, si no has buscado en el lugar perfecto, nunca vas a encontrar la respuesta. Tienes que ir a Dios, tienes que ir a Cristo, tienes que buscar su perdón en la Biblia. Dicen las Escrituras que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, que Dios lo resucitó, tú puedes ser salvo. Entrega tu pecado a Cristo, pídele perdón a Él por tu vida pecaminosa, arrepiéntete, busca su sabiduría en las Escrituras y tú puedes obviamente tener salvación y obviamente quitar este pecado de ti. En estas últimas líneas quiero, con un compungir de corazón, leer sobre un cuarto estado que es
una posición revisionista. Lamentablemente, en este tipo de sociedad que estamos tratando de algunos de ayudar a los gays, se han inmiscuido en esta ecuación algunos cristianos teólogos liberales. Y ellos han ido a la Biblia y han revisado, entre comillas, estos pasajes que claramente condenan la homosexualidad. Y dicen, de acuerdo con nuestro análisis, la Biblia no condena la homosexualidad. Por lo tanto, la homosexualidad no es un pecado. Solamente vamos a citar, por cuestiones de tiempo, 3 pasajes. Vayan conmigo, por favor, a Génesis, capítulo 19. Vamos a leer de los versos 1 al 8. Génesis 19, versos 1 al 8. Llegaron pues 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Verso 2, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavéis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió mucho y fueron con él, y entraron en su casa, les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Verso 4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Verso 5, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Muchos revisionistas, cuando han ido a este pasaje y traducen la palabra conocer con el hebreo yadá, dicen, bueno, la definición de yadá no habla de un efecto sexual, sino más bien de una práctica que tenían estos pueblos paganos de querer interrogar a los forasteros. De ahí que el pecado del pueblo de Sodoma no era la homosexualidad, era que querían interrogar a los ángeles. Tratemos un poquito de ver este pasaje de acuerdo con la luz de ellos. Ustedes ven, hermanos, cómo este tipo de personas que se llaman cristianos liberales van a las Escrituras, socavan los fundamentos de las Escrituras e ignoran todas las herramientas que podemos encontrar como la hermenéutica bíblica para encontrar realmente el concepto del pasaje. Es simple verlo. Vamos por favor al mismo Génesis 19 y ahora vamos a leer de los versos 6 al 8, a ver qué continúa diciendo el texto. Entonces, Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Cuál fue la maldad? ¿Interrogar a 2 ángeles? ¿Esa fue la maldad? He aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. ¿Quiere esto decir que no han sido interrogadas por varones? Os las sacaré fuera y haced de ella como bien os pareciere, solamente que estos varones no hagáis nada. En pocas palabras, las hijas de Lot nunca habían sido cuestionadas por ningún varón, por lo que el pecado de Sodoma era un pecado de cuestionamiento. Y esto obviamente era porque Lot era un extranjero y ellos tenían temor de que Lot vaya a hacer una revuelta. Obviamente que cuando vemos este pasaje a la luz de las Escrituras y vemos otros textos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, aquellos pasajes que apuntan a Sodoma están apuntándolo como una condición pecaminosa. No porque no hayan querido interrogar a los ángeles o su deseo haya sido interrogarlos, no, era por la práctica homosexual que tenían. Entonces la Biblia claramente sí condena la homosexualidad, no importa el término que le llamen. Es posible que si el Señor no viene en los próximos 100 o 200 años, el término homosexual cambie. Pero no importa el término que tengan, la práctica será la misma y continuará siendo cuestionada, criticada y apuntada por las Escrituras. Por lo tanto, hermanos, la homosexualidad sí es pecado. Otro verso que tenemos aquí es Levíticos 18, 22. Nadie debe tener relaciones sexuales con otro hombre. Esto es algo que me repugna. Cuando estos revisionistas han ido a este pasaje y dicen, no, lo que pasa es que cuando estamos hablando aquí de Levítico, lo que Dios le dice, tú Israel, como tiene mucha contaminación con otros pueblos paganos, yo no quiero que en el servicio público, en el templo, hayan prostitutas y prostitutos. Por lo tanto, el pecado que ellos ven aquí, estos revisionistas, es un pecado de idolatría.
Ahora vamos a hacer un poco de justicia al texto. Y yo quiero que vayan conmigo rápidamente a Levíticos 18. Y rápidamente vamos a pasar lo que son los versos 6 al 20, a ver realmente qué dice el texto. Por ejemplo, versos 6 al 7 dice, prohibición de tener relaciones con tu madre. ¿Tiene que ver con el culto? No. Verso 8, prohibición de tener relaciones con tu madrastra. Verso 9, no debes tener relaciones con su hermana o media hermana. Verso 10, prohibición de tener relaciones con su nieta. 11, provisión de tener relaciones con la hija de su esposa. Versos 12, 13, provisión de tener relaciones con su tía, sea esta paterna o materna. 14, no se debe tener relaciones con la esposa de tu tío. 15, no se debe tener relaciones con su suegra. 16, no se debe tener relaciones con su cuñada. 17, provisión de tener relaciones con la hija o nieta de su esposa, si esta fuera aún viuda. 18, provisión de tomar mujer de tu cuñado. 19, provisión de tener relaciones con la mujer durante la menstruación. Verso 20, provisión de tener relaciones con la mujer de otro hombre, ya que esto es adulterio. Y llegamos al verso 22, nadie debe tener relaciones sexuales con otro hombre. Esto es algo que me repugna, dice el Señor. ¿Estamos viendo aquí, hermanos, alguna práctica exclusiva del templo? No. Dios está apuntando a la homosexualidad y dice, eso es pecado. Y por último, el verso que hemos citado hoy, Romanos 1, versos 26 al 27. Por lo tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Un teólogo liberal llamado William Countryman fue a este pasaje y lo que él interpretó era que la prohibición que había aquí era que los judíos condenaban la homosexualidad, así como los judíos condenaban que los gentiles comiesen tocino. En pocas palabras, él está comparando el pecado de la homosexualidad con el pecado de comer tocino de acuerdo con los estándares de los judíos. Pero un grave error que ha cometido el amigo Countryman es que él entiende que la sociedad completa gentil aprobaba la homosexualidad. Cuando vemos a la historia, vemos que realmente la homosexualidad era permitida y aceptada en la élite, no en toda la población. Y otro punto es que algunos autores y filósofos griegos como Platón, Séneca y Plutarco condenaban la homosexualidad. Así que, contrario a lo que dice el amigo Countryman, los gentiles no aceptaban la homosexualidad universalmente. Era focalizada y era permitida en algunos sectores. Y ahora, como dije, pastor, iba a ser un culto corto. Muchos dicen que la homosexualidad se nace. Ya vimos que no, se hace, se moldea, se induce. Allá por el año 1983, la Asociación Americana de Psiquiatría comenzó a cambiar los estándares de la homosexualidad y prohibía a sus miembros que trataran como enfermedad la práctica homosexual. Y todo lo contrario, ahora lo condenan y dicen que este tipo de profesionales no puede decirle al homosexual que lo que tiene es una desviación, sino más bien lo que deben de apoyarlo. Y que el problema o la maldad que hay en ese tipo de situación es que hay que ayudarlos a ellos a que dejen la homofobia. No deben de tener temor por la homosexualidad. No obstante a esto, algunos valientes, sean o no cristianos, se han apartado, algunos psicólogos se han apartado y han continuado trabajando con los homosexuales, trabajando en sus vidas, y aquellos que van con una pareja de un sexo diferente, que es su pareja, lo han ayudado y los resultados es que estas personas sí han cambiado su práctica homosexual. Entonces, hermanos, la homosexualidad no se nace, se hace, se induce, se enseña. Y partiendo de esto es que vemos justamente en estos días cómo estos grupos de activistas gay están yendo a las escuelas de nuestros niños y están queriendo someter proyectos de ley para inducir a la juventud, para inducir a los jóvenes que prontamente van a ir a las universidades, que están en el colegio, a que vean la práctica homosexual como algo común. No es normal, no es saludable, no es bueno, es pecado, va en contra de la palabra del Señor. Por lo tanto, la práctica homosexual es condenada en las Escrituras. Y si este tipo de personas continúa con esa situación,
van a sufrir el pecado, van a sufrir la condenación eterna en el lago de fuego. Permítame citar ya con una última cita de alguien que dijo: según la perspectiva del entorno moral, se puede argumentar que una sociedad con una visión cada vez más neutra sobre la conducta homosexual pondrá cada vez menos freno, más débiles, a quienes asocian la experiencia homosexual con la identidad homosexual. La educación homosexual en la infancia y la juventud contribuyen a la formación de la identidad homosexual. ¿Vieron este punto? Enseñar desde ahora a los jóvenes y a los niños como que la práctica homosexual es completamente normal, va a conducir a que más jóvenes y más niños de adultos sean homosexuales. Sigue él diciendo: por lo que debemos tomarlos muy en serio en la influencia de quienes de una u otra forma reclutan a nuestros niños y jóvenes. Sean mis últimas palabras ya para el pueblo de Dios. Muchos de nosotros, viendo toda esta situación, decimos: pero ¿y qué ha pasado, Dios? ¿Dónde estás? Veo que este mundo va en contra del cristianismo, veo que este mundo va en contra de tu palabra. ¿Dónde estás, Dios? Hermanos, debemos recordar que nada, absolutamente nada, se le escapa de la mano al Señor. Nada. Dios tiene control absoluto de todo. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Juan, capítulo 4, versos 4 al 5. Y la exhortación a la iglesia, a los hermanos y a aquellos que me ven. ¿Qué debemos nosotros hacer? Predicarle a Cristo. La sociedad dice que el cristiano odia al homosexual porque él dice que es pecado. No, todo lo contrario, lo ama. Porque le está diciendo desde ahora: si sigues en esa situación, vas a estar en plena condenación. Y por eso ven al cristiano como un antisocial, una persona de las cavernas, alguien arcaico que cree en la escritura que fue escrita miles de años anteriores, atrás. No, aquel cristiano que le predica al homosexual, que le dice que está en pecado, que le habla de Cristo, ama realmente al homosexual. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Predicarle. Es posible que muchos nos rechacen, sí es posible, así como hay muchos borrachos que cuando tú le predicas te rechazan, así como hay muchos adúlteros que tú le dices esa práctica que está llevando es condenada por las escrituras, te rechazan. También muchos homosexuales te van a rechazar. Pero hermanos, recuerda, no te están rechazando a ti, están rechazando a Cristo. Primera de Juan capítulo 4, versos 4 y 5 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Dios es mayor que Satanás, claramente. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Aquella práctica malsana que las personas hablan en los televisores, por eso el mundo los escucha, porque son del mundo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos que el espíritu de verdad y el espíritu del error. No importa, hermano, que nos cierren las puertas. Debemos predicar el evangelio. Somos llamados a hacer sal y luz en este mundo y el cristiano tiene que predicar el evangelio. No importa que sea perseguido, no importa que sea cuestionado. Y ya como último punto, quiero citar algunos textos de Segunda de Pedro. Lo voy a leer en secuencia, no todo consecutivo. Dice Segunda de Pedro: en estos postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Todos sabemos cómo todo esto va a terminar. Sabiendo que las escrituras son torcidas por los indoctos e inconstantes, que tuercen constantemente para su propia perdición. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y es el día de la eternidad. Amén. Hermanos, oremos por este mundo, pero sabemos que el Señor tiene control absoluto de todo. Oremos por los homosexuales, porque si siguen con esa práctica, van a ir a una condenación eterna, pero Dios tiene control de todo. Oremos por los ateos,
porque no han tenido el privilegio de que el Espíritu Santo le abra el entendimiento de la palabra de Dios, como el Señor ha tenido misericordia con nosotros. Oremos por ello. Tienen el corazón entenebrecido, no conocen a Dios, voluntariamente optan por vivir de espaldas a Dios, pero oremos por ello. Oremos. Bendito Dios y Salvador, gracias te doy, Señor, por este momento. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por Cristo, por su obra en la cruz, Señor, en la cual tú pusiste todos nuestros pecados, Señor. Tú desbarataste, Señor, nuestros pecados. Gracias por el sacrificio perfecto de tu Hijo. Te pido, Señor, por aquellas personas que tienen una conducta incorrecta. Te pido, Padre, por aquellos homosexuales, por aquellos ateos, Señor, que no conocen de tu palabra, que ignoran las Escrituras o que voluntariamente han optado por vivir de espaldas a ti. Ten misericordia de ellos, Señor. Sensibiliza sus corazones y dale la gracia, Señor, de conocer a tu Hijo Jesucristo. Que se arrepientan de tus pecados, Señor, y que vengan a la luz del Evangelio. En Cristo Jesús te lo pedimos.